Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de la bronquitis aguda. La bronquitis aguda es la infección generalmente vírica del árbol bronquial con cambios inflamatorios pasajeros. También edema bronquial y formación de moco que provoca síntomas de obstrucción de la vía aérea. La incidencia de la bronquitis aguda es de 4,7 por 100 pacientes por año. El agente etiológico se puede identificar en una minoría de los casos, siendo en un 16 a un 40%. Los virus son los agentes infecciosos más frecuentes. En cuanto a la etiología de la bronquitis aguda, tenemos la etiología viral, la más frecuente en un 60 a un 90%, y los virus responsables van a ser los adenovirus, la influenza tipo A y B, la parainfluenza 3, el virus sincitial respiratorio, el coxsackievirus, los coronavirus y los rinovirus. En cuanto a la etiología bacteriana, tenemos la Bordetella pertussis, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Otro tipo de etiología puede ser la inhalación de tóxicos, tabaquismo, la contaminación ambiental. La bronquitis aguda se va a clasificar según la gravedad y según su cuadro clínico. Según la gravedad se va a clasificar en bronquitis aguda no complicada y bronquitis aguda complicada. En la bronquitis aguda no complicada va a consistir en una tos menos de 3 semanas, se va a dar en pacientes inmunocompetentes, no va a haber la fiebre, sin comorbilidades y se va a presentar frecuentemente en el adulto joven. En cuanto a la bronquitis aguda complicada, consiste en una tos de más de 3 semanas, se va a producir frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos, sí se va a presentar fiebre, las comorbilidades y se va a presentar frecuentemente en el adulto mayor. La clasificación según el cuadro clínico tenemos que se clasifica en fase aguda y fase prolongada. La fisiopatología de la fase aguda va a consistir en una inoculación e invasión de microorganismos en el epitelio traqueobronquial, la liberación de citoquinas y activación de células inflamatorias. El cuadro clínico va a consistir en la fiebre moderada, malestar general y mialgias. Y esta fase aguda va a durar de 1 a 5 días. La fase prolongada tenemos que la fisiopatología va a consistir en la hipersensibilidad del epitelio traqueobronquial y de receptores de vías aéreas y también debido a la hiperreactividad bronquial. El cuadro clínico de esta fase prolongada va a ser la tos, el esputo, sibilancias. La duración de la fase prolongada va a ser de 1 a 3 semanas, salvo si se trata de Bordetella y Mycoplasma, va a durar más de 3 semanas. La clínica de la bronquitis aguda va a consistir en tos, sibilancias, síntomas de resfriado y costocondritis. En cuanto a la tos, tenemos que va a ser una tos productiva o no productiva. Y la fatiga por tos nocturna va a ser el motivo de consulta. En cuanto a las sibilancias, tenemos que en ocasiones se va a producir disnea de esfuerzo. En cuanto a los síntomas de resfriado, tenemos la fiebre, el dolor faríngeo, la congestión y el moco nasal. La costocondritis se va a producir debido a la tos. Para realizar el diagnóstico de la bronquitis aguda, debemos enfocarnos en lo que es la anamnesis y la exploración física. En la anamnesis debemos encontrar tos con o sin expectoración, malestar general, rinorrea y fiebre moderada. En la exploración física vamos a encontrar disnea leve, ocasional, sibilancias aisladas, escasas crepitaciones sin focalidad. También se puede realizar los exámenes complementarios, pero no son necesarios, salvo si se sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad.
En cuanto a los exámenes complementarios tenemos los siguientes. Lo principal va a ser la clínica, ya que es importante para descartar la presencia de neumonía. Tenemos a la analítica sanguínea, que va a ser una prueba útil para la medición de los niveles de procalcitonina en sangre. Tenemos los estudios radiológicos, que va a ser indicada ante la sospecha de neumonía. También el cultivo de esputo se puede realizar, pero no se considera una prueba útil. También la espirometría nos va a ayudar a detectar la obstrucción de la vía aérea. Y también la saturación de oxígeno va a ser útil si se sospecha de neumonía. El diagnóstico diferencial de la bronquitis aguda tenemos que debemos diferenciarlo con enfermedades con reactividad de la vía aérea, como es el asma, la aspergilosis, una exposición ocupacional y la bronquitis crónica. En cuanto al asma, debemos pensar por la hiperreactividad bronquial transitoria con resultados anormales en la espirometría. También la aspergilosis lo vamos a diferenciar, pero lo vamos a descartar, ya que en el aislamiento repetido de aspergilosis en el esputo se va a encontrar el hallazgo de hifas y también la presencia de anticuerpos IgG contra antígenos aspergillus. En cuanto a la exposición ocupacional, debemos tener en cuenta la exposición en el trabajo que tiene el paciente. La bronquitis crónica también la vamos a diferenciar con la bronquitis aguda, pero la duración y el patrón de los síntomas va a permitir diferenciarlos. También debemos diferenciarlos con enfermedades de infecciones respiratorias, como va a ser la sinusitis, donde va a predominar el moco nasal y la cefalea, el catarro común, donde predomina la congestión nasal y la rinorrea, la faringitis, que va a tener un predominio de la odinofagia, fiebre con o sin exudado faríngeo. También debemos diferenciarlo con la insuficiencia cardíaca congestiva, la neumonía, la infección por Bordetella pertussis, la tuberculosis, los IECAS, el uso de IECAS, reflujo gastroesofágico, inhalación de humo u otros tóxicos, la aspiración de cuerpos extraños. ¿Cómo se va a tratar la bronquitis aguda? Tenemos el tratamiento no farmacológico. Debemos dar una explicación clara por parte del médico de la naturaleza y el curso clínico de la enfermedad, que un 90% se va a tratar de etiología viral y no hay necesidad de antibióticos. También se debe recomendar el reposo e hidratación abundante y evitar irritantes ambientales como va a ser el tabaco y los gases tóxicos. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener a los broncodilatadores, analgésicos y antipiréticos y los antivirales. En cuanto a los broncodilatadores, tenemos al salbutamol a dosis de 2 inhalaciones cada 6 horas, analgésicos y antipiréticos como es el paracetamol e ibuprofeno, los antivirales como es la rimantadina y la amantatina, que son eficaces contra el virus de la influenza A, la neurominidasa frente a los virus tipo A y B. Debemos tener en cuenta que tenemos que iniciar el tratamiento en las primeras 48 horas desde que comienzan los síntomas para que el tratamiento sea eficaz. ¿Cómo debemos enfrentarnos ante un paciente con una posible bronquitis aguda? Aquí tenemos un diagrama que nos explica qué debemos hacer en el enfrentamiento clínico. Primero debemos realizar una anamnesis y una exploración física adecuada. Debemos ver si es que existe tos persistente con o sin expectoración y descartarlo con neumonía, EPOC, influenza, crisis asmática, exacerbación de EPOC. También debemos tener en cuenta si es que existe una tos menor de 3 semanas sin focalidad. En caso de que exista, debemos pensar en una bronquitis aguda e iniciar un tratamiento sintomático. Si no existe esta tos menor de 3 semanas sin focalidad, vamos a evaluar el diagnóstico diferencial.
Si se sospecha de una neumonía adquirida a la comunidad, debemos tener en cuenta si es que existe la taquicardia mayor a 100 latidos por minuto, taquipnea, fiebre mayor a 38 grados centígrados o signos clínicos de consolidación pulmonar. En caso de que exista esto, vamos a solicitar una radiografía de tórax. Si esta radiografía de tórax sale normal, debemos iniciar el tratamiento sintomático. En caso de que la radiografía de tórax no sea normal, debemos iniciar tratamiento específico para la neumonía adquirida en la comunidad. Por el contrario, si sospechamos de una neumonía adquirida en la comunidad, pero no presenta los signos y síntomas como son taquicardia mayor a 100, taquipnea, fiebre mayor a 38 grados centígrados o signos clínicos de consolidación pulmonar, debemos pensar en una bronquitis aguda no complicada e iniciar el tratamiento sintomático. En el enfrentamiento clínico, el tratamiento vamos a realizarlo depende a la etiología. Si es que es viral, que se da en un 90% de los casos, debemos dar un tratamiento sintomático, reposo, no antibióticos, antitusígenos, un broncodilatador beta-2 de acción corta. Si es de etiología bacteriana, que por lo general es de un 10%, vamos a realizar la antibiótico-terapia empírica. Muchas gracias por su atención. Esta sería nuestra exposición acerca de la bronquitis aguda.